Acabamos de aterrizar hace apenas un par de horas en el aeropuerto internacional de Boryspil, en Kiev, una ciudad que nos ha parecido maravillosa y llena de contrastes. Nos vamos a descansar, nos acabamos de instalar en el hotel porque mañana muy temprano vamos a iniciar nuestro viaje para intentar penetrar en el corazón de la zona de exclusión que rodea a la central nuclear de Chernóbil. En el exterior del hotel nos esperan Zenaida y Sasha, que son nuestro conductor y la guía, que nos van a acompañar en esta aventura al corazón mismo de la zona de exclusión. Buenos días. Nos encaminamos finalmente hacia nuestro destino. No puedo dejar de pensar en cómo hace 25 años estas mismas carreteras que transitamos ahora eran ocupadas por interminables filas de camiones que llevaban a miles de hombres, los liquidadores, a enfrentarse con el mismo monstruo a cuya guarida nos aproximamos, solo que entonces estaba despierto y furioso y acabó con las vidas de muchos de ellos. Estamos frente al primer puesto de control donde van a verificar nuestros pasaportes y nuestros permisos. Todavía no estamos propiamente en la zona de exclusión, pero este es el puesto de control de la policía. Y más allá de esa barrera, sí que entraremos en plena zona. La primera sorpresa que uno se lleva al traspasar la barrera de la zona de exclusión es que nada cambia al otro lado. La misma carretera solitaria, la misma naturaleza exuberante, y sin embargo todo es distinto. Hemos cruzado el límite que separa la vida humana del reino del átomo, un reino secreto que nos disponemos a explorar. En la ciudad de Chernóbil queda un retén de bomberos, soldados y técnicos nucleares que se encargan de la custodia de la zona. Allí nos espera nuestro guía, que antes de partir nos da unas someras recomendaciones y normas de comportamiento para que nuestra visita no tenga ninguna consecuencia desagradable. A escasos minutos, en dirección a la central nuclear, comienzan a aparecer los primeros síntomas de devastación. Esta es una casa abandonada, una de las cientos que hay diseminadas por toda la zona. Esto podía ser un tiempo una casa de campo. Y vemos pues como las ventanas están tapiadas, como ya no queda resto de vida. El huerto está en completo abandono. Esta valla derruida que estamos viendo ahora mismo son los restos de lo que era la guardería de la aldea, del pueblo. Todavía se pueden adivinar algunas cosas. Pensemos que todo esto era un patio diáfano. Los árboles y la vegetación se lo ha ido comiendo todo. Todavía podemos ver una caseta al fondo. Y aquí era donde los niños jugaban. Nuestro guía ya nos ha avisado de que el cementerio de maquinaria está completamente vedado a las visitas. Los niveles de radiación son sumamente peligrosos allí. Sin embargo, ante nuestra insistencia, finalmente nos conduce a uno de los depósitos menores, donde podemos ver algunos de los tanques y camiones utilizados durante las tareas de construcción del sarcófago. Finalmente hemos llegado al monumento a los liquidadores, a esos hombres valientes que dieron su vida para salvar al mundo. En este lugar está el homenaje en forma de monumento, un monumento que curiosamente ese mundo que salvaron pues no puede venir a ver. Aquí están las estatuas de los bomberos que apenas con el equipamiento normal para el fuego pues tuvieron que enfrentarse a la furia de la central nuclear. Tras unos minutos en coche, entramos propiamente en las instalaciones de la central nuclear de Chernóbil, para vernos frente a frente con el gran asesino, el reactor número 4. Estamos justo ante el cuarto reactor, y la verdad es que la experiencia es sobrecogedora, sobre todo porque se está empezando a desatar una tormenta. Ya ha empezado a llover y algunos rayos cruzan el cielo.
Y la tristeza del sitio pues se hace cada vez más patente y más palpable. Ahí dentro está la energía que acabó con tantos miles de vidas, encerrada en un sarcófago que se está deteriorando con el tiempo y que requiere una rápida construcción de uno nuevo. Tras echarle una corta ojeada al monstruo atómico, las medidas de seguridad no permitían más, nos dirigimos a lo que constituye el objetivo principal de nuestro viaje: Pripyat, la ciudad fantasma. Una de las primeras cosas que llama la atención, según hemos ido entrando, es que esas inmensas avenidas diáfanas que veíamos en las imágenes de los primeros días no existen. Los árboles, el bosque, los arbustos, se están comiendo literalmente la ciudad. Algunos edificios han desaparecido bajo la vegetación. Estamos frente al hotel que en su día pues albergaba a los visitantes de la era soviética, un hotel funcional, sin lujos, propio de la época. Estamos en el interior del hotel, en lo que en su día fue la recepción. Nos comentan que este edificio está relativamente limpio de radiación, relativamente, y que podemos pasar. Y en esta habitación todavía queda el mobiliario, o parte de él. Unas zapatillas del último inquilino que probablemente salió precipitadamente de aquí. La cama, con las plumas de la almohada y la lana del colchón diseminadas por todos sitios. Pues finalmente hemos llegado a la parte alta del edificio y nos podemos hacer una idea de hasta qué punto la vegetación lo cubre absolutamente todo. Esto es una panorámica de cómo está ahora mismo Pripyat, y puedo aseguraros que ahí debajo hay calles, hay edificios, hay avenidas. No es un bosque, no es un parque, es la naturaleza que lo está reclamando todo. Esa es posiblemente una de las imágenes más emblemáticas de Pripyat, una imagen que ha aparecido en películas, hasta en videojuegos, y que todos tenemos en la retina. Es la noria, estamos llegando ahora, es la noria del parque de atracciones que nunca llegó a inaugurarse. La inauguración estaba prevista para el día 1 de mayo. Nos comentan que es uno de los lugares que más radiaciones absorbió. De hecho, los medidores militares que se utilizaron en este punto en su día se salían de la escala, y parece ser que la escala era muy amplia. Y bueno, esta explanada iba a ser un pequeño parque de atracciones. Vamos a visitarlo.
la noria de Pripyat no llegó a girar nunca. Y uno, analizando las imágenes que trae Santiago Camacho, no puede sino imaginar hasta los ecos, las risas de esos niños que nunca subieron a los pequeños coches, tampoco a los de choque que están ahí, invadidos por la naturaleza. Yo no imagino otro reportaje tan brutal, tan contundente, tan sobrecogedor y que implique tantas cosas en torno al hombre, a la tierra, en torno a lo que estamos haciendo o simplemente a los problemas de un accidente y cómo influye todo eso para crear un mundo que nos imaginamos en películas como Soy Leyenda, tan famosas, ¿no? Will Smith solo por las grandes avenidas, no, es que esto existe. Como siempre es un placer tener invitados de excepción, científicos que no solo son científicos, sino que encima saben contarlo, que eso es interesante, ¿verdad? Rafael Herranz ya nos ayudó en aquel documental inolvidable para este equipo de La Noche del Fin del Mundo. Él es especialista en oncología, pero además es director de la unidad de irradiados del Hospital Gregorio Marañón, que es la más importante que tenemos. Rafael, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Encantado, Iker. Rafael, a veces pensamos, ¿verdad?, que el científico está ajeno a, por lo que sea, ¿no?, más distante. Pero claro, es que tanto Rafael como nuestro siguiente invitado que ahora presentaré, Álvaro Colomer, han estado allí, los tres han estado allí en diferentes épocas, y cada uno tiene su imagen, su diapositiva, esa que es la primera, la inolvidable. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la estampa que sigues recordando? Respecto a la gente de allí, de Kiev, me traje la impresión de que vivían en una sensación de tristeza. Los veía las caras y yo estoy muy acostumbrado a trabajar con la fisonomía del paciente que tengo enfrente, y les veía la cara y los veía como tristes, sin ganas de vivir. Luego vivimos en un mundo, además, en aquel momento en que vas a los sitios y de alguna manera pues te dan un pequeño homenaje. Allí no había homenajes porque no había con qué homenajear, ¿no? Entonces, lo que vivimos fue que aquello había sido una gran catástrofe, que había tenido unas consecuencias radiológicas que se conocen, a mi entender, se han conocido de una manera a veces un tanto desmesurada, por no decir muy desmesurada, y desde luego en las personas quedó un impacto muy fuerte, probablemente debido a que durante un tiempo estuvieron ¿dónde voy a vivir mañana? ¿Dónde me van a llevar? Aquí que voy me rechazan, surgen enfermedades, hay pobreza, una pobreza terrible, en el manejo de los enfermos, unos defectos tremendos, ¿no? Yo cuando vine, mi informe en ese sentido fue así. Y también me impactó mucho visitar el museo que en Kiev se ha creado para Chernobyl, ¿no? Me impactó porque están los recursos que utilizaron aquellos bomberos que les dijeron ves a apagar el fuego sin decirles nada más. Y utilizaban mangueras de las que son mangueras de lona, y cuando vas a utilizarlas el grifo sale por todos lados, probablemente menos por la punta, ¿no? Pero lo que más me impactó de todo fue una gran sala en el centro de la cual hay un estanque, y en el estanque hay una barca, y en la barca adentro está llena de peluches que los niños habían abandonado en las escuelas cuando los hicieron retirarse. Tremendo. Luego le preguntaremos al doctor cómo afecta, ¿no? ¿Qué pasa realmente en el organismo? Pero Santiago Camacho también venía muy impresionado por lo que él llamó miseria moral, entre comillas. Ya no solo la radiación, la radiactividad afecta al organismo, evidentemente, y hemos contado, ustedes han visto la cantidad de gente que estuvo allí en esas circunstancias, sino ¿qué pasa después? Gente que ha perdido, lo decía el doctor, las ganas de vivir. ¿Y eso qué implica? Lo comentaremos luego, porque quiero que Álvaro Colomer, yo tengo que agradecer una vez más a Álvaro, él hizo un libro, se llama Guardianes de la Memoria, que tiene muchas más historias, pero una era Chernobyl y, lo voy a decir, yo apenas tenía idea, y eso que me interesa casi todo, de qué había pasado en Chernobyl. Era ese recuerdo de la niñez, yo tenía 13 años, de un gran accidente, pero como apenas sabemos lo que es la radioactividad, todo lo que implica, y él lo contaba de forma magistral en su libro, con muchas imágenes, y quiero que ahora me recuerde una. Álvaro, bienvenido. Hola. Una escena, una diapositiva, cuando llegas a la ciudad del fin del mundo, ¿no?, donde se ha parado la vida. Yo, si tengo que elegir alguna escena, recuerdo principalmente, no en Pripyat, pero en la zona de los alrededores de Pripyat, en los pueblos que fueron desalojados. Hay algunas personas que decidieron quedar a vivirse allí. Normalmente es gente muy mayor que no quería abandonar su pueblo natal, por así decirlo. Y recuerdo la imagen de uno de esos señores de 80 años o así, cortando leña, con un vigor y una fuerza extraordinarios. Yo pensaba que me iba a encontrar, digamos, a unas personas totalmente abatidas físicamente, más que nada, por la enfermedad, llenas de tumores, digamos, con todo tipo de problemas derivados de la radioactividad, y lo que te encuentras allí, aun cuando luego puedan tener enfermedades por dentro quizás, te encuentras ahí son unas personas que, viviendo solos y en unas condiciones deplorables, tienen
una vitalidad, digamos, extraordinaria. Gente que ha querido volver, que se ha enfrentado al gobierno ucraniano exigiendo retornar a sus casas, aun cuando el gobierno intentaba prohibírselo, y con una gente de campo sin ningún problema de salud. Tenemos imágenes y hemos hecho comparativas entre lo que era Chernóbil a los pocos días de la gran alarma en la zona, vamos a decir, de exclusión, en la zona de gran peligro, amplias avenidas como puede ser un Guadalajara, un Leganés, un Móstoles, edificios nuevos, una ciudad que nació en el año 70 y que tuvo 16 años de vida nada más. Bueno, pues ahora las imágenes de Santi nos muestran la selva prácticamente. Y la gran pregunta, Rafael, doctor, es, primero, asociamos radiactividad con el mundo yermo, la muerte moderna, la peste de la antigüedad es ahora la radiactividad en el inconsciente colectivo. Y de repente lo que vemos son ramas, árboles, verdor, animales tomando la ciudad. ¿Cómo es posible? ¿Por qué pasa esto? Hay un primer efecto, el efecto del incremento de la radiación a unos niveles potentes produce un efecto destructivo claramente, como ahí se demostró, ¿no? Un efecto que conocemos nosotros en radiobiología, que es esa ciencia que ha aprendido a estudiar los efectos de las radiaciones sobre los seres vivos, ¿verdad? Es que a dosis bajas, lo que a dosis altas es tóxico, a dosis bajas puede ser estimulante y beneficioso. Tiene un nombre, escrito con H, origen griego hormein, es hormesis. Y la hormesis es algo que todos sabemos que en los seres vivos se produce como reacción frente a las dosis bajas de radiación. Una de las cosas que nos permite a los seres humanos vivir con tranquilidad, porque hay radiación en todas partes, aquí y en cualquier parte las hay, hasta una dosis que se conocen bien, es que nuestro cuerpo se ha acostumbrado y se ha estimulado a sí mismo, es decir, es capaz de reparar las pequeñas lesiones que puedan producir las radiaciones. Estoy convencido que en el mundo vegetal pasa lo mismo, y de hecho a nivel experimental, puesto que éticamente no se puede experimentar sobre el ser humano, existen muchos trabajos hechos sobre sustancias vegetales, incluso comestibles, con ánimo de aumentar incluso su crecimiento. Hablo de la patata, hablo del guisante, etcétera, ¿no? O sea, que con una dosis de radiactividad inicial había un crecimiento que estamos viendo en algunas imágenes. Lo que, Santi, es que es increíble. Tú mismo ibas con la idea, yo también tenía en la cabeza, de ver esa desolación mucho más asfaltada. Y de pronto es que tenías que abrirte paso en el ramaje. Esa ciudad, en 20 años más, se va a convertir con una ciudad de los mayas, o sea, perdida. Yo tenía la idea de ir por una ciudad, fui por un bosque. O sea, literalmente, las calles, muchas de ellas, ya no tiene sentido de que son calles. Tú vas paseando por una arboleda forrada de hojas y esto es la zona del hotel, que es posiblemente lo que pero la gran plaza. Estamos viendo cómo los árboles están recuperando lo que es suyo, ¿no? Sí, sí. Y esto es lo que está más diáfano, porque estamos hablando de una gran plaza asfaltada y aún así los árboles están creciendo en los pequeños resquicios del asfalto. Pero cuando vas, por ejemplo, al polideportivo... Pero esas siluetas que son absolutamente tenebrosas, al menos para mí. Madre mía. Pues te estás encontrando con que, sobre todo, están creciendo a una altura que desde la azotea, se puede ver un bosque, y detrás de ese bosque, o debajo de ese bosque, están los edificios más bajos. Ya solo descolla sobre la superficie de la arboleda los edificios que tienen ya una determinada altura, que no son tantos. Con lo cual, estamos hablando de una naturaleza que se ha desatado, literalmente. Santi, hay una segunda parte. Tú sigues adentrándote en este lugar. Adelántame brevemente lo que más te ha impresionado de lo que ahora los espectadores van a ver. Pues ahora vamos a ver lo que sería el final del viaje y el colofón. En ese final del viaje vamos a ver posiblemente las instalaciones que más nos van a conmover: el colegio, la guardería, para comprobar que esa tragedia también se extendió al mundo de los niños. Y precisamente vamos a rematar con lo que está sucediendo precisamente ahora, en este momento, con ese mundo de los niños, porque no hay que olvidar que nosotros fuimos con una asociación, Chernobileko Umeak, que es una asociación vasca, pero hay en todas las comunidades, cualquiera puede informarse en internet, asociaciones que ayudan a los niños de Chernóbil, y vamos a comprobar cómo esos efectos físicos, psicológicos, sociológicos, están a miles de niños que necesitan nuestra ayuda, afectándoles en gran medida. Vamos con esa segunda parte, ese viaje de Santiago Camacho y nuestro compañero Marcos Macarro por la ciudad y la zona del fin del mundo, así le llamamos, así han creído muchos que merecía ese bautismo. Ustedes opinen desde luego libremente, y luego podemos hacernos una pregunta que también surgió en aquel momento. Vamos a ver, si eso se lanzó al aire del mundo, ¿dónde fue realmente?
llegó a España, también leyenda urbana o algo de realidad. ¿Hemos respirado todos aire procedente de ese accidente de Chernóbil? Bueno, habrá que responder. Vamos ahora con la segunda parte del viaje. Las escasas horas que por nuestra propia seguridad nos ha concedido el gobierno de Ucrania en el interior de la zona pasan rápidas, mientras seguimos descubriendo, entre el pasmo y el horror, nuevos lugares que reflejan la magnitud de la tragedia. La entrada al polideportivo está complicada porque la naturaleza, los arbustos, lo invaden absolutamente todo. Apenas hay un senderito y aún así nos tenemos que abrir paso entre la vegetación, y lo que era la puerta está escondida en medio de un montón de hojas. Y este es otro de los lugares emblemáticos de Pripyat, la piscina olímpica. Estamos viendo el trampolín, una piscina muy profunda para permitir los saltos. Al fondo un reloj ya parado. Y bueno, se respira la misma calma, la misma paz, la misma desolación que en el resto de la ciudad. Pripyat contaba con un total de 5 colegios. Al entrar dentro de uno de ellos, la sensación de irrealidad aumenta y salen a nuestro encuentro escenas grotescas que parecen sacadas de alguna retorcida pesadilla. Pues según entramos en lo que es el comedor, pues nos encontramos con una sorpresa enorme, que es un montón de máscaras antiguas, de diminutas, pequeñas máscaras antiguas. En contra de lo que pudiéramos creer al principio, que es que forman parte del proceso de liquidación, no es así, forman parte del material escolar de una escuela soviética. Estas máscaras antiguas se utilizaban en ejercicios semanales que se daban a los niños y niñas, pues en caso de que hubiera una guerra atómica. Esta otra aula es un aula de tercer curso, lo sabemos por este libro de matemáticas. Hay un cohete espacial con la foto de una niña, probablemente en cada ventanita hubiese una de estas fotografías. Y pues casi el mismo desorden o más que en el resto de las aulas. No es el primer globo terráqueo roto que me encuentro en este colegio. En este colegio que está a solo 2000 metros de algo que pudo romper de igual manera la vida en el planeta tal y como la conocemos. Y aquí están las camas donde descansaban los niños, dormían la siesta. Camas que poco a poco han ido quedando abandonadas, y cuyo único ocupante pues es una de estas muñecas que nos llevamos encontrando todo el rato que estamos aquí.
A la hora fijada, el guía nos urgió para que abandonásemos Pripyat y nos dirigiéramos a toda prisa al puesto de control. Allí, junto a los trabajadores de la central, tuvimos que someternos a un examen de radiación. Si hubiéramos dado positivo, las consecuencias habrían sido bastante desagradables para nosotros. Sin embargo, mientras dejábamos atrás la zona, poco sospechábamos que la parte más terrible de nuestro viaje aún estaba por llegar. Acompañando a los miembros de la Asociación Vasca Chernobileku Meak, descubrimos que el drama aún sigue vivo. Ellos se dedican a buscar familias de acogida en verano para que los niños de Chernóbil, al menos durante un par de meses al año, puedan vivir en un entorno libre de radiación. Con ellos viajamos por las aldeas miserables en las que los niños y los mayores viven en condiciones de absoluta pobreza. No tienen más remedio que sobrevivir alimentándose de lo que les da la tierra contaminada. Entramos en sus casas, compartimos su pan y sobre todo hablamos con ellos, en especial con los niños. Me acuerdo primeros años que la gente no podía entender qué ha pasado, no sabían qué hacer, porque unos pensaban que hay que guardar agua, porque todos decían que agua está muy sucia. Después, poco a poco, estamos acostumbrados, porque hay que vivir en este mundo con radioactividad. La gente coge un montón de enfermedades y todo eso, y bueno, lo más se nota a gente mayores, porque como tampoco tiene tanto salud y todo eso, entonces la enfermedad coge más fácil. Yo tenía un tumor y aquí en Ucrania me he operado 7 veces, ¿sí? Y luego solo con ayuda de españoles yo tengo otra la vida, porque yo no tengo dentro malo. Yo puedo estar siempre con mis amigos, porque antes yo siempre estaba en el hospital con muchos problemas y todo, pero ahora tengo la vida diferente y muchas gracias a ellos. En Chernóbil, como en todos sitios, los niños y los jóvenes son el futuro, solo que allí, ese futuro se encuentra indeleblemente marcado por las cicatrices de un pasado trágico. Unas cicatrices que tardarán miles de años en borrarse. Se ha cifrado en algo similar o comparable a unas 400 veces el incidente de Hiroshima, aunque hablamos de cosas evidentemente diferentes, pero se ha publicado que hubo 110 versiones, aún tengo aquí apuntado, distintas sobre lo que pasó en aquellas horas, sobre el accidente. Lo que sabemos es que el mundo se enfrentó a un enemigo nuevo, diferente, distinto, desconocido, y que el mundo desde luego no es igual. Ahí tienen las imágenes, ahí tienen el drama de Chernóbil. Ahora bien, yo lanzaba una pregunta antes de esta nueva ruta de nuestro compañero Santiago. En España, Álvaro, se publicó, hubo una alarma, el mundo de repente asistió a algo y lo vivimos, éramos todos mucho más jóvenes, pero lo vivimos, con cierta desinformación, como decía el doctor, o sin saber muy bien cómo se vehiculizaban esos datos. ¿Qué pasó en España? ¿Esa nube radiactiva llegó a afectar de alguna forma a España? Sigue siendo una especie de tabú esto, ¿no? No se comenta mucho. El problema principal de esto es que hubo países donde se sabe a ciencia cierta que sí que estuvo la nube, como en Francia, y Francia, por ejemplo, el gobierno negó que la nube hubiera estado allí, lo cual hizo que, digamos, todo el resto de países que negaban que la nube hubiera llegado también estuvieran, digamos, bajo sospecha. España, según lo que la ciencia ha determinado al final, es que no pasó la nube directamente por Francia. España, Portugal y Malta, en principio, fueron los 3 países que quedaron libres. Lo que pasa es que también se dice que la nube radioactiva durante los siguientes 10 días dio 3 vueltas al planeta, y en esas 3 vueltas al planeta habría que suponer que habría pasado por todas partes. Se sabe que se activaron sistemas de alarma en Canadá, Israel y una serie de países, y por lógica en ese sentido habría que suponer que España también se vio afectada. Pero en un principio la primera gran ola de la nube, al parecer,
no pasó por España. Doctor. Vamos a ver, las radiaciones tienen una cosa que... Dos cosas, una que no se ven, pero la segunda es que se miden, y se mide muy bien, ¿no? Que yo conozca de aquella época estaba ya activado el plan Revira, que es la red de vigilancia radiológica ambiental, que nutre de información permanente sobre la red de alarma radiológica por un lado, y luego además también nutre permanentemente el estudio que se hace sobre todos los efluentes líquidos, gaseosos, etcétera, ¿no? Lo único que yo conozco es que se detectaron algunas aves procedentes del norte de Europa con alguna traza de material radiactivo, pero por su migración normal. Pero que yo conozca, las redes de alerta ambiental en España no informaron de nada de este estilo. Por ejemplo, para que todos nos hagamos una idea, si Santiago Camacho, en ese colegio que hemos visto, en esa guardería, a mí me ha impresionado muchísimo ver al osito Misha, aquella famosa mascota de Moscú 80. Bueno, me han impresionado, Santi, muchísimas cosas. Ese cohete con los niños recortados como pequeños cosmonautas, los libros de gramática abiertos. Y parece que hay un polvo. Si ese polvo estuviese radiactivo todavía, o como se tenga que decir esto, doctor. Y, por ejemplo, Santi Camacho le pega una palmada a ese polvo radiactivo, repito, no tratado, y aspira todo eso. Para hacernos una idea, ¿qué le pasa al organismo humano? ¿Qué ocurre? En el caso de que una persona ingiera una dosis de radiación, si por ahí va la pregunta, depende no solo de la dosis, sino de qué tipo de elemento radiactivo ingiera. Por ejemplo, si es un polonio, por mencionar algo que ocurrió recientemente, que es un emisor predominantemente de radiación alfa, se fija según entra por todo su trayecto y es capaz de destruirlo. Produce una intoxicación radiológica que puede llevar a la muerte, ¿vale? Si lo que estamos hablando es, en el caso de Chernobyl, por ejemplo, niños que tomaron leche contaminada con yodo radioactivo, lo que sabemos es que se produce una contaminación por ingestión y que ha surgido, por lo que ha surgido unas patologías tiroideas que se han aumentado muy por mil de lo que había entonces, y es una forma de ingestión radiactiva con ese efecto, ¿no? La otra diferencia está en lo que ocurrió, por ejemplo, en Chernobyl en los primeros momentos. Hay que diferenciar cuando en el organismo se incorpora un elemento radiactivo a cuando uno se enfrenta a la radiación, que es lo que pasó con los llamados liquidadores, que eran los... Entonces, cuando te enfrentas a una radiación externa, si la dosis es alta, puede destruir tu médula ósea, dejarte sin el más mínimo hematíe, leucocito, plaqueta, etcétera. Tu intestino también se inflama y se deteriora, y hasta la muerte cerebral se produce. O sea, estamos hablando de, primero, dosis de radiación, segundo, mecanismo de alteración y radiación externa a alta dosis, consecuencia, liquidadores muertos, contaminación por ingestión de leche contaminada con ella, consecuencia, enfermedades metabólicas, y luego lo que sabemos también, y se dijo en aquel primer momento, no se ocultó, es que el cesio y el estroncio se fijan fundamentalmente en los huesos. Pero, repito, el tema hay que manejarlo con cordura desde el punto de vista de dosis de radiación. Exacto, diferentes grados como todo, doctor. Álvaro, yo descubrí en tu libro que todavía hoy en ese sarcófago, que no es egipcio, sino que es del hombre moderno y que ha tenido que ser construido con el trabajo de cientos de miles, dicen, de personas. Cuando volvemos a ver a los liquidadores, y esto no es ficción, con esos trajes actuando sobre el agujero, la boca infernal, ¿no?, de la central nuclear del reactor 4 de Chernóbil, a uno, no sé, viendo estas imágenes le recorre algo el cuerpo, ¿no? A día de hoy, creo que Valery Yavenchuk, que es uno de los que está ahí perdido, ¿no?, dentro del propio sarcófago, le da todo esto una poética tremenda. Hay una persona, la primera víctima de Chernóbil, que quedó encerrada dentro del sarcófago y ahí debe seguir. Es que todavía hoy el 75% del sarcófago no admite el acceso humano, digamos. Actualmente los trabajadores que están... los trabajadores que están, digamos, arreglando las grietas que van surgiendo en el sarcófago y limpiando la zona y todo esto, solo pueden acceder a un 25%, porque otro 75% es altamente radiactivo y no puede uno ni acercarse, ¿no? Entonces, bueno, en el momento de la explosión, este señor, este trabajador, me parece que era un ingeniero, estaba dentro del reactor nuclear, y bueno, se dice que es el primero que murió, pues porque le pilló la explosión pues delante, digamos, ¿no? Y ha quedado como esa imagen poética de ese cuerpo, digamos, allí en un lugar que es como el origen del universo, un lugar atómico, un lugar así, ¿no? Y queda la imagen. Pero es esto, o sea, el 75% de la zona no es accesible, y el resto de la zona sí que se puede trabajar, pero precisamente, volviendo a la pregunta de antes, la gente puede... ¿Qué le ocurre a alguien si se contamina? Tienes una contradicción. Tienes a los trabajadores
que cada 15 días tienen que salir de la zona para descontaminarse, para descansar su organismo, digamos, y por el otro lado tienes un montón de gente, unas 300 personas viviendo en una zona contaminada a quienes no les ocurre nada, ¿no? Entonces tienes una serie de elementos que no acabas de saber, sabes lo que la ciencia dice, pero también ves cómo están trabajando allí. Claro, dices, ahí a los trabajadores dicen que se vayan a descansar, pero a la vez hay mucha gente. Además hay una fauna tremendamente importante en toda la zona. Entonces también puedes encontrar muchos jabalíes, puedes encontrar caballos, puedes encontrar, bueno, esto es lo que dice, ya te digo, vi muy pocos, y puedes ir descontando esta serie. Hay cazadores furtivos que se comen a esos jabalíes. Hoy. Actualmente hay muchísima caza furtiva porque la zona es un vergel y es extraordinaria, digamos. Claro, porque crecidos. Yo he comido uno de esos jabalíes. Exacto. Este es otro de los problemas. Cuéntame. No, o sea, cuando entras, lógicamente, el entorno de alrededor de la zona es muy pobre. La gente no tiene más remedio que vivir de lo que cultiva, de lo que come y de lo que caza con o sin permiso. Como sucede con mucha gente muy pobre, son tremendamente hospitalarios y te ofrecen lo que tienen, o sea, te sacan la casa entera cuando entras en su domicilio. Y como sucede con los pueblos muy hospitalarios, no probar la comida es darles una auténtica bofetada. Y uno de los platos era un jabalí guisado que evidentemente no había sido comprado en el mercado. Es decir, el señor se había internado con la escopeta en la zona, había matado a su jabalí y tenía matanza para una cantidad de días. El problema no es comer un día el jabalí de Chernóbil, o un tomate de Chernóbil, o un huevo de Chernóbil, que las tres cosas las he probado. El problema es que si esa comida está contaminada, ellos la comen 365 días al año, todos los años de su vida. Hace un cuarto de siglo ocurrió la catástrofe de Chernóbil. Yo creo que una gran desconocida en muchos aspectos. Nosotros hicimos aquel documental La noche del fin del mundo y ahora queríamos mostrarles que eso era una realidad. Es decir, que no era una ficción, una recreación periodística, no era ninguna película. Ahí ha estado Santiago Camacho, ahí estuvo en su día Álvaro Colomer y el doctor Rafael Herranz. 3 testigos ¿de qué? Bueno, pues piénsenlo ustedes. Santi, doctor Rafael Herranz, Álvaro Colomer, ha sido un placer. Espero que la gente reflexione, cada uno con su opinión, pero estoy seguro que estas imágenes y lo que habéis aportado es difícil de olvidar, es parte de la historia, una cicatriz en la memoria de la historia de Europa. Muchísimas gracias por vuestra visita. A ti. De verdad, hasta la próxima. Gracias.